Cuento de hadas. Autor Stephen King. Capítulo 17. Cuando me marché de casa de Claudia. Mis recuerdos de Jenny. Una noche en la cochera. La puerta. La ciudad embrujada. 1. Radar se acomodó de buena gana en la cesta revestida de borreguillo, aunque tuvo un ataque de tos que no me gustó. Claudia y yo esperamos a que remitiera y finalmente cesara. Ella le limpió las legañas de los ojos y la flema de los lados de la nariz con el dobladillo del vestido y luego me miró con expresión circunspecta. «No pierdas tiempo si quieres salvarla, Charlie», asentí. Me estrechó entre sus brazos, luego me apartó y me sujetó por los hombros. «Ten cuidado, sería triste verte volver sin ella, pero más triste aún no verte. ¿Llevas las instrucciones que te di?» Alcé los pulgares y me toqué el bolsillo trasero. «No utilices esa arma dentro de la ciudad ni en las proximidades». Asentí y me llevé el dedo a los labios. «Shh». Tendió la mano, me alborotó el pelo y sonrió. «Que te vaya bien, joven príncipe Charlie». Monté en el triciclo y me acomodé en el sillín. En comparación con mi bicicleta tenía la sensación de estar sentado en lo alto de una torre. Para arrancar tuve que dar fuerte a los pedales, pero en cuanto el triciclo empezó a rodar fue fácil. Me giré una vez y me despedí con la mano. Claudia me devolvió el saludo y me lanzó un beso. Me detuve brevemente cuando llegué al trolebús abandonado. Una de las ruedas se había salido y había quedado en posición oblicua. En el lateral de madera que tenía más cerca se veían marcas de garras y una salpicadura de sangre seca antigua. «Lobitos», pensé. No miré dentro. 2. El terreno era llano y avancé a buen ritmo. Pensé que llegaría a la cochera de la que me había hablado Claudia mucho antes de que anocheciera. El cielo estaba otra vez encapotado, no había un alma y tampoco se veía sombra alguna bajo las nubes bajas. Las monarcas se habían marchado a donde quiera que fuesen durante el día. Me pregunté si las vería regresar a sus puestos de descanso en las afueras de la ciudad. Tal vez los lobos no se acercaran a las casas y los edificios del exterior de la muralla después del anochecer, pero no me habría apostado el cuello, y el de Radar tampoco. A media mañana empecé a dejar atrás las primeras casas y cabañas. Un poco más allá, donde el primer camino adyacente desembocaba en la carretera del reino, la tierra batida daba paso a un pavimento de grava. En general, habría preferido la tierra porque la mayor parte era lisa. En el pavimento había hoyos que tenía que esquivar. La estabilidad del alto triciclo era aceptable siempre y cuando pudiera avanzar en línea recta, pero zigzaguear resultaba complicado. En varios giros noté que una de las ruedas traseras perdía contacto con el suelo. Logré compensarlo, inclinándome hacia el lado que se levantaba, como cuando doblaba esquinas en bici, pero estaba casi seguro de que aquel trasto volcaría por más que me inclinara, incluso en una curva moderadamente cerrada. Yo podía soportar una caída. En cuanto a Radar, ya no lo veía tan claro. Las casas estaban vacías, las ventanas me miraban. Unos cuervos, no gigantescos, pero muy grandes, se paseaban ufanos en jardines delanteros abandonados, picoteando semillas o cualquier resto brillante. Había flores, pero se veían mustias y en cierto modo fuera de lugar. Enredaderas como dedos agarrotados reptaban por los laterales de cabañas semiderruidas. Pasé por delante de un edificio extrañamente ladeado en cuyas paredes, por debajo del revestimiento de yeso, asomaba la piedra caliza en mal estado. Una puerta de doble batiente, entornada,
colgaba de los goznes, con lo que la entrada semejaba a una boca muerta. Decoraba el dintel una jarra tan descolorida que la cerveza pintada dentro parecía orina. Escrito encima de la jarra, en letras desiguales de color granate, se leía «Cuidado». Ocupaba el local contiguo lo que probablemente en su día fuera una tienda. Delante, en la calzada, había cristales rotos. Preocupado por los neumáticos de caucho del triciclo, di un amplio rodeo para sortear las esquirlas. Un poco más allá, ya había edificios a ambos lados, separados solo por pasajes estrechos y oscuros. Atravesamos un olor tan intenso y apestoso que me provocó náuseas y me obligó a contener la respiración. Tampoco a Radar le gustó. Gimoteó inquieta y se revolvió, con lo que el triciclo se bamboleó un poco. Venía pensando en parar para comer algo, pero ese hedor me hizo cambiar de idea. No olía a carne descompuesta, sino a algo que se había estropeado de forma íntegra y quizá infecta. Una vegetación fétida y silvestre, pensé, y esa frase me trajo a la memoria a Jenny Schuster. Sentado con ella al pie de un árbol, recostados ambos contra el tronco bajo la sombra moteada, ella con el chaleco viejo y raído que era su marca personal, y un libro de bolsillo en el regazo. Se titulaba The Best of H.P. Lovecraft, y me leía un poema titulado Hongos de Yoggoth. Recordé el principio. El lugar era oscuro y polvoriento, un rincón perdido en un laberinto de viejas callejuelas junto a los muelles. Y de pronto caí en la cuenta de por qué me daba miedo aquel sitio. Todavía me encontraba a kilómetros de Lilimar, la ciudad embrujada, como había dicho el niño refugiado. Pero incluso ahí se percibía algo anómalo que creo que no habría entendido conscientemente de no ser por Jenny, que me introdujo a la obra de Lovecraft cuando los dos estábamos en sexto y éramos demasiado jóvenes e impresionables para esos terrores. Jenny y yo nos convertimos en compañeros de lectura durante el último año de alcoholismo y el primero de sobriedad de mi padre. Era una amiga, no una novia, que son cosas muy distintas. «Nunca entenderé por qué andas con esa chica», dijo Bertie una vez. Creo que estaba celoso, pero también sinceramente perplejo. ¿Te pegas el lote con ella, os morreáis, intercambiáis saliva? No hacíamos nada de eso, y se lo dije. Le expliqué que ella no me interesaba en ese sentido. Bertie esbozó una sonrisa de suficiencia y preguntó: «¿Qué otro sentido hay?». Podría habérselo aclarado, pero lo habría dejado aún más perplejo. Era verdad que Jenny no tenía lo que Bert habría descrito como la clase de body que uno querría explorar. A los 11 o 12 años, la mayoría de las chicas empiezan a mostrar las primeras tímidas curvas, pero Jenny era plana como una tabla y recta de la cabeza a los pies. Tenía la cara huesuda, el pelo de color rata, siempre enmarañado, y la manera de andar propia de una cigüeña. Naturalmente las otras chicas se burlaban de ella. Nunca sería animadora ni reina del baile ni protagonista de la obra de teatro de su clase, y si deseaba algo de eso, o la aprobación de las chicas que tenían pareja y vida social y se ponían sombra de ojos, nunca lo exteriorizó. No sabría decir si alguna vez sintió la menor presión de grupo. No siguió la moda gótica, llevaba jerseys debajo de aquel peculiar chaleco e iba al colegio con una fiambrera de Han Solo, pero sí tenía una mentalidad gótica. Veneraba a una banda punk
que se llamaba Dead Kennedys, citaba frases de Taxi Driver y le encantaban los relatos y los poemas de H.P. Lovecraft. Ella, H.P. Lovecraft y yo conectamos hacia el final de mi etapa oscura, cuando aún hacía gamberradas estúpidas con Bertie Bird. Un día, en la clase de literatura de sexto, el debate se centró en la obra de R.L. Stein. Yo había leído uno de sus libros. ¿Can't You Keep a Secret?, se titulaba. Y me pareció una estupidez absoluta. Lo dije y añadí que me gustaría leer algo que me diera miedo de verdad y no solo miedo de mentira. Jenny se acercó a mí después de clase. Reed, ¿te asustan las palabras difíciles? Dije que no. Dije que si no entendía una palabra por el contexto, la consultaba en el móvil. Eso pareció complacerla. Lee esto, propuso, y me entregó un manoseado libro en rústica pegado con celo. A ver si te da miedo, porque yo casi me cago con él. El libro era La llamada de Cthulhu, y los relatos que contenía me dieron bastante miedo, sobre todo uno titulado Ratas en las paredes. También incluía muchas palabras difíciles que consultar, como tenebroso y hediondo, que era la palabra adecuada para lo que olí cerca de aquel bar. Jenny y yo creamos un vínculo basado en el terror, posiblemente porque éramos los únicos alumnos de sexto dispuestos a adentrarnos y de buena gana en la espesura de la prosa de Lovecraft. Durante más de un año, hasta que los padres de Jenny se separaron y ella se mudó a Des Moines con su madre, nos leímos el uno al otro los cuentos y los poemas en voz alta. También vimos un par de películas inspiradas en sus relatos, pero daban pena. Ninguna reflejaba lo grande que era la imaginación de ese hombre y lo jodidamente siniestra. Mientras pedaleaba camino de la ciudad amurallada de Lilimar, advertí que esa periferia silenciosa recordaba mucho a los siniestros relatos de H.P. Lovecraft ambientados en Arkham y Dunwich. Situándome en el contexto de esos y otros cuentos de terror ultraterrenos, Jenny y yo pasamos después a Clark Ashton Smith, Henry Kuttner y August Derleth. Comprendí que resultaba tan escalofriante y extrañamente desalentador en aquellas calles y casas vacías. Por utilizar una de las palabras preferidas de Lovecraft, eran sobrecogedoras. Un puente de piedra nos llevó a la otra orilla de un canal seco. Enormes ratas merodeaban entre basura tan añeja que era imposible saber qué había sido antes de convertirse en basura. Los taludes de piedra del canal estaban veteados de inmundicia de un color marrón negruzco, lo que Lovecraft sin duda habría descrito como cochambre. Y el hedor que se elevaba del barro negro y agrietado lo habría calificado de mefítico. Esas palabras volvieron a mí. Ese lugar me las evocó. Al otro lado del canal, los edificios estaban aún más juntos, separados allí no por callejones o pasajes, sino por simples hendiduras en las que una persona habría tenido que pasar de costado y a saber qué podía haber al acecho, esperando a la persona en cuestión. Esas edificaciones vacías se cernían sobre la calle como si se inclinaran hacia el triciclo y lo tapaban todo, excepto un trazo en zigzag de cielo blanco. Me sentía observado no solo desde esas ventanas negras sin cristales, sino por ellas, lo que era aún peor. Allí había ocurrido algo horripilante, no me cabía duda, algo monstruoso y sí, sobrecogedor. El origen del gris tal vez estuviera más adelante en la propia ciudad,
pero su poderosa presencia se percibía incluso allí en las afueras abandonadas. Aparte de sentirme observado, experimentaba la reverberante sensación de que me seguían. En varias ocasiones volví la cabeza de golpe, dispuesto a sorprender a alguien o algo, un demonio espantoso, detrás de nosotros. No vi nada salvo cuervos y alguna que otra rata, posiblemente de regreso a su nido o colonia entre las sombras de aquel canal enlodado. Radar también lo percibía. Gruñó varias veces y en una ocasión, cuando eché una ojeada alrededor, la vi sentarse con las patas apoyadas en el borde de la cesta de mimbre y mirar atrás en la dirección de la que veníamos. Nada, pensé. Esas callejuelas estrechas y casas ruinosas están abandonadas. Solo te ha entrado el canguelo, igual que a Radar. Llegamos a otro puente, que cruzaba otro canal desolado, y en uno de los pilares de este vi algo que me levantó el ánimo, las iniciales AB, no del todo cubiertas por las incrustaciones de un musgo nauseabundo, de color verde amarillento. Los hacinados edificios me habían impedido ver la muralla de la ciudad durante 1 o 2 horas, pero desde el puente la vi con toda claridad, lisa y gris, de al menos 12 metros de altura. En el centro había una puerta colosal en la que se entrecruzaban gruesos refuerzos de lo que parecía cristal verde opaco. La muralla y la puerta eran visibles porque casi todos los edificios situados entre donde yo me hallaba y la ciudad habían quedado reducidos a escombros, quizá por un bombardeo o algo similar. Algún tipo de cataclismo en todo caso. Permanecían en pie como dedos apuntados al cielo, unas cuantas chimeneas calcinadas y habían sobrevivido unos pocos edificios. Uno parecía una iglesia, otro era una construcción alargada con las paredes de madera y el techo de hojalata. Delante había un carromato rojo sin ruedas, sumergido bajo hierbajos mustios. Había oído las 2 campanadas que anunciaban el mediodía, la hora de jalar de Jana, pensé. Hacía menos de 2 horas, lo que significaba que habíamos llegado mucho antes de lo que Claudia preveía. Aún quedaba mucho día por delante, pero no tenía intención de acercarme a la puerta de la ciudad ese día. Necesitaba descansar y poner en orden mis ideas, si es que era posible. Creo que es aquí, dije a Radar. No es el Holiday Inn, pero servirá. Dejé atrás el carromato abandonado y me acerqué a la cochera. Tenía una gran puerta enrollable. El alegre rojo que en otro tiempo la cubría se había degradado a un rosa pálido. Y al lado había un portillo para el paso de personas. En la pintura estaban grabadas las iniciales AB. Me reconfortaron como me había ocurrido al verlas en el pilar del puente, pero hubo algo que me reconfortó aún más. La sensación de creciente fatalismo había remitido. Quizás se debía que como ya no había edificios, volví a sentir espacio alrededor y ver el cielo, pero no creo que fuera solo eso. La sensación de lo que tal vez Lovecraft habría descrito como maldad atávica se había esfumado. Más tarde, no mucho después de las 3 campanadas del anochecer, descubrí por qué. 3. El portillo se resistió, hasta que empujé de verdad el hombro, y entonces se dio de manera tan repentina que estuve a punto de caer dentro. Radar ladró desde su cesta. La cochera era lóbrega y olía a aire viciado, pero no era mefítica ni hedionda. En la penumbra se dibujaban las voluminosas formas de otros 2 trolebuses pintados de rojo y azul. Obviamente, llevaban años en la cochera, pero como no estaban expuestos a la intemperie, la pintura se había conservado bien y casi parecía alegre.
Unas varillas sobresalían de los techos, de modo que supuse que en algún momento debían de haber funcionado por medio de la corriente eléctrica derivada de una catenaria. Si era así, las catenarias habían desaparecido hacía mucho. En mi viaje no había visto ninguna. En el trolebús de delante, en letras anticuadas, se leía la palabra litoral. En el otro, Lilimar. Había apiladas ruedas con cercos de hierro y gruesos radios de madera y cajas de herramientas oxidadas. Vi también una hilera de quinqués en forma de torpedo en una mesa adosada a la pared del fondo. Radar volvió a ladrar. Retrocedí y la saqué de la cesta. Se tambaleó un poco y después, renqueante, se dirigió hacia el portillo. Olfateó y entró sin mayor vacilación. Intenté levantar la enorme puerta enrollable, la que debían de utilizar los trolebuses, pero no se movió un ápice. Dejé el portillo abierto para disponer de claridad y examiné los quinqués. Daba la impresión de que iba a ser una noche oscura para el príncipe Charlie y su fiel escudera Radar, porque el petróleo de sus depósitos se había evaporado hacía mucho, y el triciclo de Claudia tendría que pasar la noche fuera porque no habría cabido a través del portillo. Los radios de madera de las ruedas de repuesto de los trolebuses estaban secos y habría sido posible astillarlos. Sabía que podía partir leña suficiente para hacer fuego y había metido en la mochila el cipo que mi padre utilizaba para su pipa, pero por nada del mundo iba a encender una fogata allí dentro. Era muy fácil imaginar que los viejos trolebuses se prendían si saltaba alguna chispa y nos quedábamos sin más refugio que aquel edificio que parecía una iglesia, de aspecto más bien precario. Saqué un par de latas de sardinas y un poco de la carne que había puesto Dora en el latillo. Comí y me bebí una Coca-Cola. Radar rechazó la carne, probó una sardina y al final la tiró al suelo polvoriento de madera. Antes había aceptado encantada las galletas de melaza de Dora, así que lo intenté con eso. Olfateó una y apartó la cabeza. Tampoco hubo suerte con la asesina. Le acaricié los lados de la cara. ¿Qué voy a hacer contigo, chica? Devolverle la salud, pensé. Si puedo. Me dirigí hacia el portillo con la idea de echar otra ojeada a la muralla que rodeaba la ciudad, pero de pronto me vino la inspiración. Regresé a la mochila, revolví dentro y encontré las últimas galletas con pecanas en una bolsa con cierre hermético debajo de mi iPhone, inservible. Le ofrecí una. La olfateó con cautela, la tomó en la boca y se la comió, más otras 3 antes de darse media vuelta. Mejor eso que nada. 4. Observaba la luz a través del portillo abierto y salía a echar un vistazo de vez en cuando. Todo estaba en calma. Incluso las ratas y los cuervos eludían esa parte de la ciudad. Intenté lanzar el mono a Radar. Lo atrapó en una ocasión y en un gesto simbólico lo hizo sonar varias veces, pero no trató de devolvérmelo. Se lo dejó entre las patas y se durmió tocándolo con el hocico. El linimiento de Claudia la había ayudado, pero ya se le había pasado el efecto, y no había forma de que se tomase las últimas 3 pastillas que me había dado la ayudante de veterinario. Pensé que había agotado su última reserva real de energía al bajar a toda prisa por la escalera de caracol y echar a correr para reunirse con Dora. Si no la llevaba pronto hasta el reloj de sol, no la encontraría dormida, sino muerta. Si el móvil hubiera funcionado, me habría entretenido con algún juego, pero en ese momento no era más que un rectángulo de cristal negro. Aunque intenté reiniciarlo, ni siquiera salió el logo de Apple. En el mundo del que yo procedía, no había magia de cuento de hadas, y en este otro mundo la magia del mío no servía.
Lo guardé de nuevo en la mochila y observé el portillo abierto mientras la luz blanca del día encapotado empezaba a declinar. Sonaron las 3 campanadas del anochecer y estuve a punto de cerrar, pero no quería quedarme a oscuras sin nada más que el encendedor de mi padre para combatir la negrura antes de que fuera inevitable. Permanecí atento a la iglesia, si es que lo era, del otro lado de la calle, y pensé que cerraría cuando ya no la viera. La ausencia de aves y ratas no conllevaba necesariamente la ausencia de lobos u otros depredadores. Claudia me había indicado que me encerrara por dentro, y esa era mi intención. Cuando la iglesia fue solo una forma difusa en un mundo cada vez más oscuro, decidí cerrar el portillo. Radar levantó la cabeza, aguzó las orejas y dejó escapar un ladrido grave. Pensé que era porque me había levantado, pero me equivocaba. Vieja o no, tenía mejor oído que yo. Percibí el sonido unos segundos después. Un leve aleteo como el ruido que produce un trozo de papel atrapado en un ventilador. Se aproximaba rápidamente, cada vez a mayor volumen, hasta que sonó como el viento al levantarse. Supe qué era, y mientras estaba en el umbral del portillo, con una mano apoyada en el sillín del triciclo, Radar se acercó a mí. Los dos miramos al cielo. Las monarcas venían desde la dirección que yo, arbitrariamente, había decidido que era el sur, la dirección de la que proveníamos nosotros. Oscurecieron el cielo, que ya era cada vez más oscuro, formando una nube por debajo de las nubes. Se posaron en el edificio tipo iglesia al otro lado de la calle, en algunas de las chimeneas que aún quedaban en pie, en montones de cascotes y en el tejado de la cochera en la que nos habíamos refugiado Radar y yo. El sonido que produjeron al posarse, debían de ser miles, no fue tanto un aleteo como un larguísimo suspiro. En ese momento me pareció entender por qué esa parte del páramo bombardeado me parecía segura en lugar de desolada. Era segura. Las monarcas habían conservado ese único reducto en un mundo que había conocido tiempos mejores. El mundo que existía antes de que los miembros de la familia real fueran asesinados o expulsados. En mi mundo yo opinaba, y no era el único, que ese rollo de la realeza no era más que una sarta de chorradas, pasto para la prensa amarilla de supermercado como National Enquirer e Inside View. Los reyes y las reinas, los príncipes y las princesas eran familias, como cualquier otra, solo que les había tocado el gordo en la versión genética de la primitiva. Cuando tenían que cagar, se bajaban el calzón igual que la plebe. Pero aquello no era ese mundo. Aquello era Empis, donde las normas eran distintas. Aquello era realmente lo otro. La nube de mariposas monarca había concluido su regreso a casa y ya no quedaba más que la creciente oscuridad. El suspiro de sus alas se desvaneció. Echaría el cerrojo del portillo porque Claudia me lo había dicho, pero me sentía a salvo, protegido. Salve, Empis, dije en voz baja. Salve, dinastía de los Gallien, que vuelvan al trono y reinen por siempre jamás. ¿Y por qué no? Joder, ¿por qué no? Cualquier cosa sería mejor que esa desolación. Cerré el portillo y eché el cerrojo. 5. En la oscuridad no había nada que hacer aparte de dormir. Dejé la mochila entre los 2 trolebuses cerca de donde Radar descansaba hecho un ovillo. Apoyé la cabeza en ella y me dormí casi de inmediato. Lo último que pensé fue que sin despertador quizás se me pasara la hora y me pusiera tarde en marcha, lo cual podía ser fatídico. No tenía de qué preocuparme. Me despertó Radar con su incesante tos. Le di un poco de agua y con eso se le calmó un poco. No disponía de más reloj que mi vejiga, que tenía bastante llena pero no a punto de reventar. Me planteé orinar en un rincón, pero decidí que no era manera de tratar un refugio seguro. Descorrí el cerrojo, entreví el portillo y me asomé. No se veían estrellas ni luz de ninguna luna a través de la capa baja de nubes.
Apenas distinguía los contornos borrosos de la iglesia del otro lado de la calle. Me froté los ojos para aclararme la visión, pero seguí viendo borroso. No eran mis ojos, eran las mariposas aún profundamente dormidas. Creía que en nuestro mundo no vivían mucho, solo semanas o meses. Allí, quién sabía. Algo se movió en la periferia de mi visión. Miré, pero o bien había sido fruto de mi imaginación, o bien lo que quiera que hubiera ya no estaba. Echando una ojeada por encima del hombro y volví a entrar. Eché el cerrojo y me dirigí hacia Radar. No necesitaba utilizar el mechero de mi padre. Radar tenía la respiración ronca y sonora. El sueño me venció de nuevo. Dormí cerca de 1 hora, quizá 2. Soñé que estaba en mi propia cama de Sycamore Street. Me incorporaba, intentaba bostezar y no podía. Me había desaparecido la boca. En ese punto, me despertó de nuevo una tos canina. Radar tenía un ojo abierto, pero los párpados del otro se le habían pegado debido a aquella sustancia viscosa, con lo que ofrecía un aspecto tristemente piratesco. Se lo limpié y fui hasta el portillo. Las monarcas seguían posadas, pero una pizca de claridad teñía el cielo apagado. Era hora de comer algo y ponerse en marcha. Sostuve una lata de sardinas abierta bajo la nariz de Radar, pero ella apartó la cabeza en el acto como si el olor le produjera náuseas. Quedaban 2 galletas con pecanas. Se comió una, intentó comerse la otra y la arrojó con un ataque de tos. Me miró. Le tomé la cara entre las manos y se la moví con delicadeza de un lado a otro, de un modo que sabía que le gustaba. Me entraron ganas de llorar. Aguanta, chica, vale, por favor. La llevé en brazos hasta el portillo y con cuidado la dejé de pie en el suelo. Caminó hacia la izquierda con la frágil cautela de los ancianos. Encontró el sitio donde yo había meado antes y añadió su orina a la mía. Me agaché para tomarla de nuevo en brazos, pero me rodeó y fue hasta la rueda trasera derecha del triciclo de Claudia, la más cercana a la calle. La olfateó. A continuación se puso en cuclillas y meó otra vez. Al hacerlo, dejó escapar un leve gruñido. Me acerqué a la rueda de atrás y me agaché. No vi nada, pero tuve la certeza de que lo que fuera que yo había atisbado un rato antes se había aproximado hasta allí en cuanto volví adentro. No solo se había aproximado, sino que había meado en mi vehículo como para decir, este es mi territorio. Ya había agarrado la mochila, pero decidí que necesitaba una cosa más. Volví a entrar. Radar se sentó y me observó. Busqué hasta que encontré una pila de mantas enmohecidas en un rincón, tal vez para, en un tiempo muy lejano, que los pasajeros de los trolebuses se abrigaran en días fríos. Si no hubiese decidido hacer mis necesidades fuera, quizá habría meado encima de esas mantas en la oscuridad. Tomé una y la sacudí. Unas cuantas polillas muertas cayeron al suelo de la cochera como grandes copos de nieve. La doblé y la llevé al triciclo. Bueno, Radar, terminemos con esto. ¿Qué me dices? La subí a la cesta y encajé la manta plegada a su lado. Claudia me había indicado que esperara a la primera campanada para ponerme en marcha, pero con las monarcas posadas alrededor, me sentí bastante seguro. Monté y comencé a pedalear lentamente hacia la puerta de la muralla. Al cabo de una media hora, oí la campanada de la mañana. A tan corta distancia de la ciudad, sonó muy fuerte. Las monarcas alzaron el vuelo en una gran ola de negro y dorado rumbo al sur. Las observé marcharse deseando ir en esa dirección a la casa de Dora, después a la entrada del túnel, después de regreso a mi propio mundo de ordenadores y pájaros de acero mágicos que surcaban el aire. Pero como dice el poema, tenía kilómetros que recorrer y promesas que cumplir. Al menos los soldados de la noche ya no están, pensé. Han vuelto a sus criptas y mausoleos porque es allí donde duermen los seres como ellos. Era imposible que supiera eso con certeza,
pero lo sabía. 6. Llegamos a la puerta en menos de una hora. Yo había desmontado del triciclo. En el cielo, las nubes se veían más bajas y oscuras que nunca, y pensé que no tardaría en llover. Mi cálculo anterior con respecto a la altura de la muralla gris había resultado muy equivocado. Medía al menos 20 metros, y la puerta era ciclópea. Estaba recubierta de oro, oro auténtico, no me cupo duda, no pintura, y era casi tan larga como un campo de fútbol. Los refuerzos que la guarnecían parecían torcerse sin orden ni concierto, pero no por el paso del tiempo o el deterioro. Tuve la certeza de que los habían colocado así, en ángulos extraños. Me llevaron a pensar de nuevo en Lovecraft y en el delirante universo de monstruos no euclidiano que siempre pugnaba por imponerse al nuestro. No solo los ángulos resultaban inquietantes, esos refuerzos eran de una sustancia verde opaca, una especie de cristal metálico. Algo parecía moverse dentro, como un vapor negro. Se me revolvió el estómago. Aparté la vista y cuando miré de nuevo el vapor negro había desaparecido. Giré la cabeza y miré los refuerzos con el rabillo del ojo y el vapor negro pareció volver. Me asaltó una sensación de vértigo. Para no perder lo poco que había desayunado, bajé la vista a mis pies. Y allí en uno de los adoquines estaban las iniciales AB, quizá en su día pintadas en azul, pero ya degradadas de un tono gris. Se me despejó la cabeza y cuando alcé la vista, no vi más que la puerta, surcada por los refuerzos verdes. Pero menuda puerta era. Parecía una imagen generada por ordenador para una película épica. Sin embargo, aquello no eran efectos especiales. Golpeé con los nudillos uno de los refuerzos verdes solo para asegurarme. Me pregunté qué ocurriría si probaba a pronunciar el nombre de Claudia ante la puerta, o el de Stephen Woodlake. Los dos eran de sangre real, ¿no? La respuesta era sí, pero si lo había entendido bien, no estaba muy seguro, porque desentrañar relaciones familiares nunca había sido mi fuerte. Solo la princesa Lía era la legítima heredera del trono de Empis, o tal vez fuera el trono de los Galien. A mí me traía sin cuidado, siempre y cuando pudiera entrar. Si el nombre no surtía efecto, me quedaría allí fuera y Radar moriría. El tonto de Charlie buscó de hecho un portero electrónico, la clase de dispositivo que uno encontraría junto a la puerta de un edificio de apartamentos. No había tal cosa, lógicamente. Estaban solo aquellos extraños refuerzos entrecruzados en los cuales se percibía una negrura impenetrable. Lía de Galien, murmuré. No pasó nada. Quizá no lo he dicho lo bastante alto, pensé, pero gritar no me parecía apropiado en el silencio que reinaba en el exterior de la muralla. Era casi como escupir en el altar de una iglesia. Tú hazlo. Seguramente fuera de la ciudad el riesgo es mínimo. Hazlo por radar. Al final, no me sentí con valor suficiente para gritar, pero carraspé y levanté la voz. Abrid en nombre de Lía de Galien. La respuesta fue un grito inhumano que me hizo retroceder y estuve a punto de tropezar con la parte delantera del triciclo. ¿Conocéis la expresión helarse el corazón? Pues el mío parecía a punto de congelarse y no latir nunca más. El grito se prolongó y prolongó y caí en la cuenta de que era el chirrido de una máquina gigantesca al ponerse en movimiento después de años o décadas inactiva. Quizá desde que el señor Bowditch había utilizado por última vez la versión de Ábrete Sésamo de ese mundo. La puerta tembló. Vi que las espirales negras aparecían y se revolvían dentro de los refuerzos verdes torcidos. Esa vez no tuve la menor duda.
Era como ver moverse el pozo dentro de una botella tras agitarla. El chirrido de la maquinaria dio paso a un traqueteo ensordecedor y la puerta empezó a desplazarse hacia la izquierda a lo largo de lo que debía de ser un enorme riel oculto. La observé deslizarse y el vértigo me asaltó de nuevo, peor que antes. Me di la vuelta. Salvé los 4 pasos que me separaban del sillín del triciclo de Claudia, tambaleándome como un borracho, y hundí la cara en él. El corazón me martilleaba en el pecho, el cuello, incluso a los lados de la cara. Era incapaz de mirar aquellos ángulos cambiantes mientras la puerta se abría. Pensé que si lo hacía me desmayaría, o vería algo horrendo y huiría por donde había venido, dejando atrás a mi perra moribunda. Cerré los ojos y tendí la mano en busca del pelo de Radar. Aguanta, pensé, aguanta, aguanta, aguanta. 7. Por fin cesó aquel retumbo estridente, se oyó otro chirrido de protesta y volvió el silencio. ¿Volvió? Cayó como un yunque. Abrí los ojos y vi que Radar me miraba. Abrí la mano y advertí que le había arrancado un mechón de pelo considerable, pero no se había quejado, quizá porque tenía dolores mayores que sobrellevar, aunque no creo que fuera por eso. Creo que se dio cuenta de que la necesitaba. Vale, dije. Veamos qué tenemos aquí. Delante, al otro lado de la puerta, se extendía un amplio patio embaldosado. Lo delimitaban a ambos lados los restos de grandes mariposas de piedra, cada una en un pedestal y de una altura de 6 metros. Les habían roto las alas, cuyos fragmentos se amontonaban en el suelo del patio. Formaban una especie de pasillo. Me pregunté si en tiempos mejores cada una de esas mariposas monarca, porque por supuesto eso es lo que eran, representaba un rey o una reina de la dinastía de los Galien. Empezó a oírse de nuevo el grito y caí en la cuenta de que la puerta se preparaba para cerrarse. El nombre de Elía, tal vez volviera a abrirla o tal vez no. No tenía intención de averiguarlo. Monté en el triciclo y entré pedaleando cuando la puerta comenzaba a cerrarse ruidosamente. Las ruedas de caucho emitieron un susurro contra las baldosas, en otros tiempos de colores vivos pero ya desvaídas. Todo se vuelve gris, pensé. Gris o de ese morboso verde opaco. Las mariposas, quizá antes de colores, pero ya tan grises como todo lo demás, se cernieron sobre nosotros cuando pasamos entre las estatuas. Sus cuerpos permanecían intactos, pero los rostros, al igual que las alas, también estaban hechos añicos. Eso me recordó los videos que había visto del ISIS destruyendo estatuas antiguas, obras de arte y templos que consideraban blasfemos. Llegamos a un arco doble en forma de alas de mariposa. Encima se veían los restos de una palabra que también había quedado destrozada. Solo se leían las letras Li. En un primer momento pensé que era de Lilimar, el nombre de la ciudad, pero podría haber sido de Galien. Antes de atravesar el arco, me volví para ver cómo seguía Radar. Teníamos que guardar silencio. Todos aquellos con quienes me habían encontrado habían insistido en ello, cada uno a su manera, pero a ese respecto pensé, Radar no sería un problema. Estaba dormido otra vez, lo cual era bueno en un sentido y preocupante en otro. El arco estaba húmedo y olía a descomposición antigua. Al otro lado había un estanque circular revestido de piedra con líquen incrustado. Quizá antes el agua de ese estanque fuera de un azul alegre, quizá antes la gente fuera allí a sentarse en la albardilla de piedra, a comer al mediodía mientras contemplaba cómo la versión empisaria de los patos y los cisnes se deslizaba por la superficie. Tal vez las madres sostenían en brazos a sus hijos para que chapotearan con los pies en el agua. Ya no había aves ni personas.
Si los hubiera habido, se habrían mantenido a distancia de ese estanque como si fuera veneno, porque eso era lo que parecía. El agua era de un verde turbio y viscoso, casi sólido. Los efluvios que emanaba eran en efecto mefíticos, lo que imaginaba que sería el hedor de una tumba repleta de cadáveres en descomposición. Lo circundaba una pasarela curva por la que apenas cabía el triciclo. En unas baldosas de la derecha estaban las iniciales del señor Bowditch. Me dirigí hacia allí. De pronto me detuve y miré atrás, convencido de que había oído algo. El roce de unos pasos o quizá el susurro de una voz. No hagas caso de las voces que quizá oigas, había dicho Claudia. En ese momento no oía nada y nada se movía entre las sombras del arco que acababa de atravesar. Pedalé despacio por la pasarela curva del lado derecho del estanque pestilente. En el extremo opuesto se alzaba otro arco en forma de mariposa. Cuando me acercaba, me cayó una gota de lluvia en la nuca, luego otra. Empezaron a salpicar el estanque, creando breves cráteres. Mientras lo miraba, algo negro asomó de él, solo durante 1 o 2 segundos. Luego desapareció. No llegué a verlo bien, pero estoy casi seguro de que atisbé el destello fugaz de unos dientes. La lluvia comenzó a arreciar. Pronto sería un aguacero. A cubierto bajo el segundo arco, desmonté y extendí la manta sobre mi perra dormida. Aunque estaba mohosa y apolillada, me alegré de haberla tomado. 8. Como iba bien de tiempo, pensé, o esa ilusión me hice, que podía entretenerme un rato al amparo de aquel arco, con la esperanza de que la lluvia cesara. No quería sacar a radar en esas condiciones, ni siquiera tapada con la manta. Pero, ¿cuánto rato? ¿15 minutos? ¿20? ¿Y cómo iba a saber cuánto tiempo pasaba? Me había acostumbrado a consultar la hora en el móvil y lamenté amargamente no llevar el reloj del señor Bowditch. Mientras contemplaba a través de la cortina de lluvia lo que parecía una calle comercial desierta, llena de tiendas de fachadas verdes, se me ocurrió que me había acostumbrado demasiado al teléfono. Y punto. Mi padre, refiriéndose a los dispositivos electrónicos y las nuevas tecnologías, siempre decía: deja que un hombre se acostumbre a caminar con una muleta y no podrá caminar sin ella. Las tiendas se hallaban al otro lado de un canal seco. Parecían orientadas a una clientela adinerada, como una versión antigua de Rodeo Drive o el barrio de Oak Street en Chicago. Desde donde me encontraba, vi un letrero chapado en oro, seguramente no de oro macizo, en el que se leía Zapatero de Su Majestad. Había escaparates con los cristales rotos desde hacía mucho. Numerosas lluvias habían arrastrado las esquirlas hasta las alcantarillas, y en medio de la calle, enroscado como el cuerpo de una serpiente interminable, estaba lo que debía de ser la catenaria de un trolebús. Poco más allá del arco bajo el que nos cobijamos, había algo grabado en el pavimento. Me arrodillé para inspeccionarlo de cerca. La mayor parte había quedado destrozada, como las alas y las caras de las mariposas, pero cuando recorrí el principio y el final con los dedos, me pareció distinguir Ga y En. Las letras intermedias podrían haber sido cualquier cosa, pero pensé que esa vía principal, la carretera del reino antes de la muralla, podía convertirse en la calle de Galien dentro de la ciudad. En cualquier caso, llevaba directo a los altos edificios y las torres verdes del centro. 3 chapiteles se elevaban por encima de los demás. Sus pináculos de cristal se perdían de vista entre las nubes. Yo no sabía que aquello era el Palacio Real, como tampoco sabía que esas letras
Eran los restos de lo que en otro tiempo se había llamado calle de Galien, pero me pareció muy probable. Justo cuando empezaba a pensar que tendríamos que seguir adelante y empaparnos, la lluvia amainó. Comprobé que Radar iba bien tapada. Nada asomaba del amante excepto la punta del hocico y las pezuñas traseras. Luego monté y crucé lentamente el canal seco. Mientras lo hacía, me pregunté si estaba atravesando el puente del Rumpa del que me había hablado Woody. 9. Las tiendas eran elegantes, pero había algo que desentonaba en ellas. No era solo que estuviesen abandonadas, o que saltara a la vista que en algún momento del pasado remoto las hubieran saqueado. Quizá los propios habitantes de Lilimar que huían de la ciudad con la llegada del gris. Se trataba de algo más sutil y más horrendo porque seguía presente. Aún ocurría. Los edificios parecían relativamente sólidos al margen de los actos de vandalismo, pero estaban de algún modo retorcidos como si una fuerza colosal los hubiera deformado y no hubiesen podido recuperar del todo su forma original. Al observarlos directamente, zapatero de su majestad, delicias culinarias, tesoros curiosos, sastres de la casa de... El resto de ese rótulo había sido destruido, como si lo que seguía fuera una blasfemia, ruedas y radios. No advertí nada fuera de lo corriente. Eran bastante normales, si algo podía calificarse de normal, en la sobrenaturalidad de lo otro. Pero cuando volví a centrar la atención en la ancha calle para no desviarme, en la periferia de mi visión, percibí que algo les ocurría. Los ángulos rectos parecieron curvarse. Los escaparates sin cristales parecieron moverse, como ojos que se entornaran para verme mejor. Las letras se convirtieron en runas. Me dije que solo era fruto de mi imaginación sobreexcitada, pero no podía estar seguro. De una cosa sí estaba seguro, no quería seguir allí cuando oscureciera. En uno de los cruces, una enorme gárgola de piedra se había precipitado a la calle y del revés me miraba fijamente. Su boca sin labios, contraída, enseñaba un par de colmillos de reptil y una lengua gris salpicada de marcas. La rodeé con un amplio arco y me sentí aliviado al dejar atrás aquella gélida mirada invertida. Cuando ya la había rebasado, oí un golpe sordo a mi espalda. Miré atrás y vi que la gárgola se había volcado. Tal vez la había rozado una de las ruedas traseras del triciclo, alterando el precario equilibrio que había mantenido durante años. Tal vez no. En cualquier caso, volvía a mirarme fijamente. 10. El palacio, en el supuesto de que lo fuera, ya estaba más cerca. Los edificios a ambos lados parecían viviendas, sin duda en otro tiempo lujosas, pero para entonces en estado ruinoso. Los balcones se habían desplomado, los fanales que señalaban elegantes caminos de acceso de piedra se habían caído o los habían tirado. En los propios caminos brotaban hierbajos de color gris parduzco de aspecto repulsivo. Las ortigas abarrotaban los espacios entre aquellas casas de piedra. Quien intentara atravesarlos se dejaría la piel a tiras. La lluvia arreció de nuevo cuando llegábamos a unas casas aún más elegantes, construidas de mármol y cristal, con escalinatas anchas, intactas, y suntuosos pórticos, la mayor parte destrozados. Le dije a Radar, aunque en voz baja, que se quedara quieta dentro de la cesta. Debíamos de estar ya cerca. A pesar del aguacero tenía la boca seca. Ni siquiera me planteé echar la cabeza atrás para recoger algo de agua de lluvia en la boca, porque ignoraba qué podía contener o cuáles serían sus efectos en mí. Aquel era un lugar atroz. Lo había devastado una infección y no quería beber nada de eso. Sin embargo, me pareció que había algo bueno. Claudia me había dicho que podía perderme, pero hasta entonces el recorrido había sido muy recto.
Si la casa amarilla de Hannah y el reloj de sol estaban cerca de la majestuosa aglomeración de edificios situados bajo los 3 chapiteles, la calle de los Galien me llevaría directamente hasta allí. En ese momento vi enormes ventanas en aquella gran mole. No eran polícromas como las de las catedrales, sino de un verde intenso y titilante que me recordó los refuerzos de la puerta exterior y el repugnante estanque. Al contemplarlas casi pasé por alto las iniciales del señor Bowditch, pintadas a media altura en un poste de piedra con una argolla en lo alto. Cabía suponer que para atar los caballos. Había una hilera de esos postes como dientes romos, enfrente de un gigantesco edificio gris, con casi una docena de puertas, en lo alto de la empinada escalinata, pero sin una sola ventana. El poste con las iniciales AB era el último de la hilera, antes de una calle más estrecha, que se desviaba a la izquierda. El trazo horizontal de la letra A tenía forma de flecha, que apuntaba hacia aquella calleja, flanqueada por más edificios de piedra anodinos que alcanzaban los 8 o 10 pisos de altura. Imaginé que en otro tiempo trabajarían allí burócratas empisarios al servicio del reino. Casi los veía entrar y salir a toda prisa, vestidos con levitas y camisas de cuello almidonado como los hombres, supuse que serían todos hombres, que aparecían en las ilustraciones de las novelas de Dickens. No sabía si alguno de esos edificios albergaba el presidio real de su majestad, pero en cierto modo todos me parecieron cárceles. Me detuve y miré el trazo horizontal de la A convertido en flecha. El palacio estaba justo enfrente, pero la flecha apuntaba en otra dirección. La cuestión era la siguiente: ¿continuaba recto o seguía la flecha? Detrás de mí, en la cesta y bajo una manta que ya estaba húmeda y pronto estaría empapada, Radar tuvo otro ataque de tos. Estuve a punto de prescindir de la flecha y continuar recto, diciéndome que siempre podía volver atrás si me encontraba el paso cortado o algo así. Pero entonces recordé 2 advertencias de Claudia. Una era que si seguía las marcas del señor Bowditch, todo iría bien. Podría ir bien, es lo que había dicho en realidad, pero no iba a ponerme quisquilloso. La otra era que, según ella, tenía por delante un camino puñeteramente largo. En cambio, si continuaba por donde iba, sería un camino puñeteramente corto. Al final, decidí confiar en Claudia y en el señor Bowditch. Enfilé el triciclo en la dirección que indicaba la flecha y continué pedaleando. Las calles son un laberinto, me había dicho Claudia. Tenía razón en eso. Y las iniciales del señor Bowditch, sus marcas, me llevaron cada vez más adentro. Nueva York tenía lógica. Chicago tenía cierta lógica. Lilimar no tenía la menor lógica. Imaginé que así debía de haber sido Londres en los tiempos de Sherlock Holmes y Jack el Destripador, que yo sepa continúa siendo así. Algunas calles eran anchas y a los lados tenían árboles deshojados que no protegían de la lluvia. Algunas eran estrechas, una tanto que el triciclo apenas pasaba. Esa al menos nos concedió un descanso de la lluvia torrencial, porque casas de 2 plantas delimitaban la calle, casi tocándose. En algunos sitios había catenarias, algunas colgaban flácidas, la mayoría de los cables habían caído a la calle. En un escaparate vi un maniquí sin cabeza con un gorro, cascabeles de bufón en el cuello y un cuchillo colocado entre los pechos. Si era lo que alguien entendía allí por broma, no tenía gracia. Al cabo de una hora, no sabía cuántas veces había girado a derecha e izquierda. En cierto punto, atravesé un paso subterráneo con goteras
donde el sonido de las ruedas del triciclo a través del agua acumulada produjo ecos similares a risas susurradas. ¡Ah, ah, ah! Algunas de las marcas del señor Bowditch, las expuestas a la intemperie, estaban tan desdibujadas que apenas se distinguían. Si perdía el rastro que me indicaban, me vería obligado a desandar el camino e intentar orientarme mediante los 3 chapiteles de lo que suponía era el palacio, y no sabía si me sería posible. Durante largos trechos los apretados edificios lo ocultaban por completo. No costaba nada imaginar que en aquella maraña de callejuelas al final me confundiera y siguiera aún allí cuando sonaran las 2 campanadas y luego las 3 del anochecer, y tuviera entonces que preocuparme por los soldados de la noche. Solo que con aquella lluvia y con las continuas toses que oía a mi espalda pensé que por la noche Radar ya habría muerto. En 2 ocasiones pasé junto a socavones que descendían hacia la oscuridad. De ellos emanaban ráfagas de aire maloliente y lo que debían de ser las voces susurrantes contra las que me había prevenido Claudia. El olor del segundo era más intenso, los susurros más audibles. No quería imaginar a los ciudadanos aterrorizados, refugiándose en inmensos búnkeres subterráneos y muriendo allí, pero era difícil evitarlo, imposible en realidad. Del mismo modo que era imposible creer que esas voces susurrantes no eran las voces de sus fantasmas. Yo no quería estar allí. Quería estar en mi mundo cuerdo, en casa, donde las únicas voces incorpóreas procedían de mis auriculares. Llegué a una esquina donde vi lo que podían ser las iniciales del señor Bowditch en una farola o una mera salpicadura de sangre antigua. Me bajé del triciclo para examinar la mancha de cerca. Sí, era su marca, pero casi había desaparecido. No me atreví a limpiar el agua y la suciedad por miedo a borrarla del todo, así que me incliné hasta que prácticamente la tocaba con la nariz. El trazo horizontal de la A señalaba a la derecha. Estaba seguro, casi seguro. Cuando regresé al triciclo, Radar asomó la cabeza de la manta y gimió. Tenía los párpados de un ojo pegados por la sustancia que rezumaba. El otro lo mantenía entrecerrado, pero miraba hacia atrás. Desvié la vista también en esa dirección y oí un paso, esta vez con toda certeza, y atisbé un asomo de movimiento que podría haber sido la ondulación de una tela, una capa, tal vez, cuando quien la llevaba puesta dobló otra esquina unas calles más atrás. ¿Quién anda ahí?, grité, y al instante me tapé la boca con las manos. Calla, estate callado. Me lo habían advertido todos. En voz mucho más baja, casi un susurro a gritos, añadí: déjate ver. Si eres amigo, yo puedo ser amigo. Nadie se dejó ver. A decir verdad, no lo esperaba. Bajé la mano a la culata del revólver del señor Bowditch. Si no lo eres, tengo un arma y la usaré si no me queda más remedio. Puro farol. También contra eso me habían prevenido. Y de forma rotunda. ¿Me oyes? Por tu bien, desconocido, espero que me oigas. Esa voz no me pareció exactamente la mía, cosa que no me ocurría por primera vez. Parecía más bien la del personaje de un libro o una película. Casi esperaba oírme decir: me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Radar tosía otra vez y había empezado a temblar. Volví al triciclo y pedalé en la dirección que indicaba la última flecha. Me llevó hacia una tortuosa calle adoquinada y por alguna razón flanqueada de toneles, muchos de ellos volcados. 11. Seguí las iniciales, algunas casi tan nítidas como el día que él las había dejado allí con pintura roja, la mayoría reducidas a sombras de lo que habían sido. Izquierda y derecha, derecha e izquierda. No veía cadáveres ni esqueletos de los fallecidos hacía mucho, pero olía podredumbre casi en todas partes,
y de vez en cuando me asaltaba esa sensación de que los edificios cambiaban furtivamente de forma. En algunos sitios atravesé charcos, en otros las calles estaban anegadas por completo y las grandes ruedas del triciclo cruzaban el agua turbia hundidas hasta casi los tapacubos. La lluvia se redujo a una llovizna y por fin cesó. Ignoraba a qué distancia se hallaba la casa amarilla de Hannah, sin teléfono que consultar y sin sol en el cielo. Había perdido por completo el sentido del tiempo. Seguí esperando que sonaran las 2 campanadas del mediodía. Perdido, pensé. Estoy perdido. No tengo GPS y nunca llegaré a tiempo. Tendré suerte si salgo de este sitio delirante antes de que oscurezca. Entonces, crucé una plaza pequeña, en cuyo centro se erigía una estatua. Era de una mujer con la cabeza arrancada, y descubrí que desde allí se veían de nuevo los 3 chapiteles. Solo que en ese momento los tenía a un lado. De pronto se me ocurrió una idea, y me llegó absurdo, pero cierto, en la voz del entrenador Harkness, que entrenaba a baloncesto, además de béisbol. Cuando se desplazaba arriba y abajo por la línea de banda, enrojecido y con grandes manchas de sudor en las axilas de la camisa blanca, que se ponía todas las noches de partido y en las idas y venidas de su equipo, el entrenador Harkness gritaba: «¡La puerta de atrás! ¡La puerta de atrás! ¡Maldita sea!». La puerta de atrás. Allí era a donde llevaba el rastro de iniciales del señor Bowditch, no a la parte delantera de aquel enorme edificio central, donde sin duda terminaba la calle de los Gallien, sino a la parte de atrás. Crucé la plaza a la izquierda, esperando encontrar sus iniciales, en una de las 3 calles que partían de ella, y así fue. Pintadas en el lateral de un edificio de cristal hecho añicos, quizá en otro tiempo un invernadero o algo similar. El costado del palacio quedaba a mi derecha y sí, las marcas me llevaban a rodearlo. Empecé a ver una alta repisa curva de piedra labrada detrás del despliegue de edificios principales. Pedaleé más deprisa. La siguiente marca me señalaba a la derecha, por lo que, en tiempos mejores, debía de haber sido un ancho bulevar. Quizá, por aquel entonces, fuera el sumum de la elegancia, pero a esas alturas el pavimento estaba agrietado y había quedado reducido a grava en algunos sitios. Una mediana cubierta de mala hierba la dividía en 2. Entre los hierbajos crecían flores enormes, con pétalos amarillos y centros de un verde intenso. Aminoré la marcha lo suficiente para mirar una que colgaba sobre la calle, prendida de su largo tallo. Pero cuando tendí la mano hacia ella, los pétalos se cerraron con un chasquido a unos centímetros de mis dedos. Brotó un líquido blanco viscoso. Percibí calor. Me apresuré a apartar la mano. Más allá, a unos 400 metros, quizá, vi los vértices de 3 tejados, uno a cada lado del bulevar por el que circulaba y otro que parecía estar justo encima. Eran del mismo color amarillo que las flores hambrientas. Justo delante de mí, el bulevar desembocaba en otra plaza con una fuente seca en el centro. Era enorme y verde, con el pilón surcado de grietas aleatorias de color obsidiana. «Anótalo, príncipe Charlie», había insistido Claudia una y otra vez, y consulté las notas que había tomado solo para asegurarme. Fuente seca, verificado. Enorme casa amarilla que se extiende por encima de la calle, verificado. Esconderse, doblemente verificado. Me guardé el papel en el bolsillo lateral de la mochila para evitar que se mojara. En ese momento ni siquiera pensé en ello. Pero más adelante tuve motivos para alegrarme de haberlo metido ahí y no en mi bolsillo,
Idem con el móvil. Avancé despacio hacia la plaza y luego aceleré hasta la fuente. El pedestal tendría fácilmente 2,5 metros de altura y era del grosor de un tronco. Buen sitio para ocultarse. Desmonté y miré desde detrás del pedestal. Ante mí, a no más de 50 metros de la fuente, se hallaba la casa de Hannah, o casas. Las comunicaba un pasillo pintado de amarillo sobre el pasaje central, más o menos como las pasarelas que se veían por todas partes en Minneapolis. Toda una morada en conjunto. Y Hannah estaba fuera. Esta historia continuará. Los espero en el próximo capítulo.